vai a dar a seguinte conferencia. Simplemente comentar, Teresa, que chegou ao chat do Consello unha cuestión sobre a enerxía eólica, o fío da túa charla, que levaremos despois o debate. Vale? O digo tamén por a persoa que a mandou, que logo levaremos esta cuestión ao debate final. Ben, continuamos entón coa xornada de mañá. Temos agora a Agustín Azcárate con nós. Para min outro prazer presentalo por, evidentemente, pola súa trayectoria e amizade de moito tempo xa. Agustín é catedrático de Arqueoloxía da Universidade do País Vasco. Actualmente é director do Grupo de Investigación de Patrimonio Construído desta mesma universidade e tamén é director da Cátedra UNESCO Paisaxes Culturais e Patrimonio, un dos motivos fundamentais por lo que nos parecía que estivera aquí arredor deste debate en torno ao territorio, o patrimonio e a identidade. A súa principal liña de investigación, e este é outro dos motivos importantes, ademais das súas investigacións arredor das necrópolis altomedievais ou da arquitectura da Alta Idade Media, pero un dos aspectos que nos interesa é precisamente a súa liña de investigación arredor da valoración e xestión integral do patrimonio cultural inmoble, e dentro desto englobamos paisaxes urbanas e englobamos paisaxes. É director científico do Plan de Investigación da Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, un referente no ámbito da restauración, pero tamén no estudio do patrimonio construído non só en España. E tamén é decir que este plan director recibiu o European Union Prize for Cultural Heritage, Outstanding Studies no ano 2002, e en 2019 o Premio ao Patrimonio Arqueolóxico Europeo que dá a European Association of Archaeologists. Tamén ambos polo proxecto Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz e, en concreto, polo Aberto por Obras. Este foi un concepto que crea o seu equipo de traballo no contexto deste proxecto sobre a Catedral de Santiago de Compostela e, hoxe en día, de feito, é un eslogan que se emprega internacionalmente e foi adoptado por moitos equipos non soamente de arqueoloxía, senón tamén da restauración do patrimonio construído. Ten unha vastísima literatura científica, é autor de 12 libros e de máis de 150 artigos científicos. Foi fundador da revista Arqueoloxía e Arquitectura, unha revista que, dende o ano 2002, é referente no ámbito desta disciplina non só en Europa, sino tamén nos contextos fundamentalmente latinoamericanos. Dirixiu máis de 30 investigacións e outras tantas excavacións arqueolóxicas, entre as que se destacan a necrópole de Aldaieta, que de feito é base da súa tese de doutoramento, a expedición ao Labrador, as investigacións sobre os vascóns e o mundo franco-aquitano, as investigacións arqueolóxicas no Valle Salado de Salinas de Añana, outro impresionante paisaxe que ten moito que ver coa identidade dese territorio, ou a Basílica de Armentia, as murallas fundacionais de Vitoria-Gasteiz e estudos en clave de desenvolvemento local en Uruguai e Argentina. Foi membro de consellos asesores de Arqueoloxía e Arquitectura do Goberno Vasco e do Consello Social de Vitoria-Gasteiz e no ano 2005 concederonlle a Medalla de Ouro da cidade de Vitoria. Como digo, é un prazer telos con nós dentro desta xornada, este foro de debate. E, no seu caso, pedímoslle que falara sobre o papel dos territorios e as paisaxes na construción das identidades do futuro, que non é nada. Todo teu. Buenos días a todos. Gracias, Rebeca, por las palabras. Bueno, ayer por la tarde-noche llegué a Bilbao y me dijeron que había una tormenta terrible en Santiago y que el avión tardaría 2-3 horas o más en llegar a Vitoria. En fin, me senté en un aeropuerto hacinado. He de deciros que llevo 2 meses, me convencieron de que el futuro estaba en la nube y entonces todos
todo mi mundo informático, que antes iba con mis discos duros a todas partes, pues estaba en la nube y yo, confiado, pues me puse a trabajar contra la nube en el aeropuerto de Bilbao, dando los últimos retoques al PowerPoint de hoy, y esta mañana me despierto, enciendo el ordenador y contemplo horrorizado que el PowerPoint está en algún lugar de la nube y que no sé dónde exactamente. Entonces he hecho un ejercicio de password, en fin, pues, bueno, pues lo que salga, saldrá. Y, en fin, esto es por confiado, pero en fin, así que la pregunta, tuya respuesta. De todas maneras, la intervención de Teresa, muy interesante, pegado además a los problemas reales, creo que plantea problemas que también tocaría de alguna manera y que pueden dar luego pie, nos pueden dar pie. ¿Se me escucha bien? Sí, podrán dar pie a un debate si fuera preciso. Bien, antes de nada me gustaría felicitar al Consello da Cultura galega por la labor que hace, que seguimos, yo a través de Rebeca, desde otras comunidades autónomas, en concreto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y quiero felicitar al Consello por su 40 aniversario y a la vez darle las gracias por hacerme el honor de invitarme a este último acto, en fin, del que exactamente no sé qué diré, porque, insisto, he conseguido rescatar cosas e hilarlas, en fin, y se notarán los remedios posiblemente a lo largo de mi charla. Vamos a ver. Hay una idea, digo por dar un poco de sentido a lo que estoy viendo que va a aparecer en este PowerPoint casi desconocido para mí. Teresa ha hecho referencia en varias ocasiones a un tema que es importante, al paisaje como palinsepsto, haciendo referencia a que los palinseptos se borran y se vuelve a escribir, y se borra y se vuelve a escribir. Pero, como decía Carandini, no hay nada que dure más que lo que alguna vez existió, de forma que eso que se borra no se borra nunca del todo, queda algo de lo que se borra. De lo que deducimos que los palinseptos, los paisajes, las ciudades, la propia metáfora de palinsepsto nos lleva a tomar en consideración un concepto que yo quería trabajar hoy en esta charla, que me parece absolutamente fundamental, que es el de la memoria. Es decir, los palinseptos son documentos que se borran una y otra vez, pero conservan siempre la memoria de lo que una vez hubo. Y esa memoria no es sino la suma de momentos, es la suma confusa en ocasiones, pero perceptible, sobre todo si se usan metodologías apropiadas, y las identidades obviamente tienen que ser las sumas de esas memorias, de esas cosas que se borraron y se volvieron a escribir una y otra vez. Se considera el siglo XIX como la centuria en la que nace la conciencia patrimonial, la percepción social de que es preciso no solamente conservar, sino gestionar y transmitir bien los bienes culturales que heredamos de generaciones que nos precedieron. Obviamente los humanistas del 400, del 500, ni en el 17 ni en el 18 se tenía esta percepción que de alguna manera pues se va decantando lentamente pues a lo largo, insisto, del siglo XIX. Víctor Hugo escribió, como sabéis, una obra, era un opúsculo en realidad, pero que, en fin, Guerre o Démolisseur, que era una protesta contra los excesos que se cometían por parte de las distintas revoluciones en aquel país, en Francia, 89, 30, 48, en el siglo XIX, etcétera, que amenazaban con dejar al país sin buena parte de su patrimonio arquitectónico. Hubo una exposición hace unos años en la que tuve ocasión de ver en Besançon, muy interesante, sobre la obra de Víctor Hugo, y los franceses reflexionaban precisamente sobre cómo fue naciendo, de esa manera que hacen ellos tan sutil, esta conciencia patrimonial en Europa a lo largo de esta centuria. La aparición de esta conciencia patrimonial va a tener como consecuencia el nacimiento de las primeras teorías del restauro o la aparición de la primera confrontación entre dos puntos de vista irreconciliables entonces, irreconciliables todavía a fecha de hoy.
dos maneras antagónicas de rememorar el pasado, de resignificar el presente y de coadyuvar a generaciones de nuevas identidades, a la creación de nuevas identidades. Nada de lo que hacemos es neutro, nada de lo que hacemos es inocente y, obviamente, cuando desde el mundo de la arquitectura, desde el mundo de la arqueología, de la restauración, miramos atrás y traemos al presente según determinados criterios, resignificamos las memorias y, obviamente, tenemos influencia en la generación de las identidades de las sociedades actuales. De manera que no es un tema ajeno, aunque lo parezca, a los tres conceptos que plantea el Consejo para el foro de hoy. Decía, por tanto, que desde el primer momento en el que la conciencia patrimonial va naciendo de alguna manera en Europa, surgen dos puntos de vista para traer ese pasado al presente que son antagónicos. Uno que se conoce como el restauro arqueológico y el otro que se conoce como la restauración estilística. Aunque parezca que nos fuéramos por las ramas, trataré de luego de darle el sentido a esto que estoy diciendo y veremos que tiene que ver con la propuesta que plantearé al final. Bien, por restauro arqueológico se entiende, como dice ahí, no sé si se lee, la operación realizada para completar o consolidar los edificios una vez estudiados científicamente, excavados y dibujados correctamente. Como vemos en la imagen, bueno, uno de los primeros arquitectos, ingenieros que de alguna manera representan esta escuela fue Josep Baladier. Podéis ver en la imagen el levantamiento de los restos del Arco de Tito y a su reconstrucción usando en lo hipotético material distinto, aunque de color muy parecido, y elementos arquitectónicos ornamentales abstractos. Es decir, el restauro arqueológico es una manera de mirar al pasado respetuosa, tratando de decodificar lo que fue, tratando de documentar lo que existió antes de proceder desde la contemporaneidad a hacer una resignificación propia. Obviamente yo participo de esta manera de entender las cosas muy distinta a la que se practicó en Francia, en las antípodas de los italianos. Obviamente estoy simplificando mucho las cosas, y que fue lo que se llamó la restauración estilística, que estuvo paradigmatizada, como veis, sobre todo por la figura de Viollet-le-Duc, también de otros, para quien, y no sé si se lee la frase, porque es una frase que en su momento me impresionó, me sigue impactando porque la dijo él, Viollet-le-Duc era un gran conocedor, sobre todo de la poliorcética medieval y de la arquitectura medieval, pero era un ególatra absoluto, un hombre lleno de sí mismo, y llegó a decir, llegó a escribir, se puede bajar de internet su famoso diccionario, dice, restaurar un edificio no significa conservarlo, repararlo, rehacerlo, sino obtener su completa forma prístina, incluso aunque nunca hubiera sido así. Es tremenda la egolatría. Y esto tiene que ver con la memoria. Obviamente, esta es una persona que mira al pasado no desde el respeto, no desde la lectura humilde que quiere decodificar las cosas, sino desde la vanidad de que se considera capaz de rescatar las esencias originarias y, obviamente, trae al presente un pasado resignificado que genera otras identidades, de manera que tiene que ver con el tema de las identidades, aunque este trozo de patchwork parezca una clase de arquitectura, pero bueno, trataré de ir cosiendo las cosas de la mejor manera que pueda. Bien, con esta filosofía intervino allá donde le dejaron, pero siempre en lugares muy relevantes. Aquí deberíamos hacer los europeos una autocrítica. Europa es una escenografía. En fin, yo recuerdo, siendo estudiante de la universidad, cuando me llevaron al Foro de Roma y vi el Senado y imaginaba pues a Quíquero, Quiqueronis, que me decían los profesores de latín, ahí discutiendo con tal, y luego te das cuenta de que es una recreación de un arquitecto historicista de los años 20 del siglo pasado, etcétera, y te das cuenta y ves cuánto de escenografía, cuánto de falsificación histórica tenemos, vendemos y transmitimos los europeos que los latinoamericanos, los japoneses, asiáticos se creen y admiran. Bien, esto tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la resignificación, tiene que ver incluso con, en fin, con cinta de ontología, pero bueno, esta es otra historia. Las críticas, hubo críticas en aquella época, pero bueno, digamos que el espíritu violetiano, esto por ejemplo, en fin, sabéis también que es otro falso histórico. Bien,
El restauro arqueológico, por contra, os decía que ya en fechas muy tempranas mantuvo ese respeto hacia esos restos de esos palimpsestos que otros que nos precedieron escribieron previamente y que hay que procurar, primero, respetar, no considerarlos excrecencias del tiempo, sino parte de la memoria, decodificarlos, recuperarlos, incorporarlos al discurso y explicárselos a la gente, que fue lo que hicimos en la catedral, en definitiva. Pero bueno, esta es otra historia. Os decía, por tanto, que el restauro arqueológico tuvo sus renovadores, tuvo sus continuadores en arquitectos de una, yo creo que de una grandeza importante, teórica, como Camilo Boito, o sobre todo una persona a la que yo admiro y admiré y leí, Gustavo Giovannoni, padre de la Carta de Atenas del año 31, ingeniero, arquitecto italiano, absolutamente avanzado en sus propuestas. Fijaos respecto de lo que hacía Viollet-le-Duc, Giovannoni proponía la exhaustiva documentación antes y durante la intervención, la valoración histórica y estética del monumento, la preferencia de la conservación antes que la restauración, incluso el mantenimiento antes de la conservación, el criterio de la mínima intervención, evitar trabajos masivos, es decir, una manera de mirar al patrimonio, de mirar al pasado, de mirar a sus palimpsestos, insisto, enormemente respetuosa y que todavía a día de hoy deberíamos releer, y, en fin, porque luego no sé si se dará tiempo en el debate, pero corren mal los tiempos para la poesía reca. Es decir, en los años 90 yo recuerdo cuando con los arquitectos, sobre todo catalanes, con Antonio Zare Navarro y también de la Politécnica de Valencia y arqueólogos como Caballero Zoret, etcétera, hablábamos sobre la necesidad de acercarnos al patrimonio del pasado con respeto, leyendo, decodificando, explicando, considerando las cosas no como excrecencias del tiempo, sino como memoria del pasado. En fin, todo esto yo creo que está, como otras cosas que comentó Teresa y que luego también traeré a colación, yo creo que estamos yendo un poco para atrás, un poco pesimista me siento a este respecto. Bien, el pensamiento de Giovannoni, con ese respeto al pasado, etcétera, entró en crisis se frenaron en seco, diríamos, con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los criterios de este restauro moderno, científico de Giovannoni, arqueológico, resultaban, sobre todo tras las destrucciones masivas de la Segunda Guerra Mundial en Europa, excesivamente lentas y complejas. Además, vivíamos una época, años 40, 50 en Europa, enormemente conservadora, Guerra Fría, etcétera. Eso hace que el pensamiento conservador, de alguna manera, resurja en aquel contexto complicado y empiecen a aparecer algunas posiciones sobre la restauración, esa mirada al pasado desde la contemporaneidad de gente representada por Cesare Brandi, Roberto Pan, etcétera, que criticaban a Giovannoni, a la Carta de Atenas, el exceso de valor que se concedía a los argumentos históricos y defendía por contra que debían prevalecer los valores artísticos, las esencias, quedad con esta palabra porque ahora volveré sobre ella, las esencias originales. Es decir, insisto una vez más, es decir, la memoria nos hace humanos, luego hablaré sobre el tema, pero la memoria se puede manipular. Uno puede mirar para atrás de manera muy distinta. Uno puede mirar para atrás con respeto, pero puede mirar para atrás desde la vanidad, desde la egolatría, como hacía Viollet-le-Duc. Vamos a ver cómo va a surgir un pensamiento en el ámbito del mundo de la restauración, del mundo del patrimonio, en el que se va a conceder importancia sobre todo a los valores estéticos, a las esencias originales, a los valores prístinos. En fin, todo esto que de alguna manera estaba en el pensamiento europeo de los años 40-50 y en cuyo nacimiento tuvo mucho que ver un filósofo francés al que voy a hacer alguna referencia rápida. Me diréis, ¿si esto tiene que ver con los tres conceptos que me dijiste por teléfono? Pues sí, aunque no lo creáis. A comienzos del siglo XX, Henri Bergson desarrolla una teoría de la memoria individual que plasmó finalmente en su libro Materia y Memoria y que tuvo una enorme influencia en la Europa de mediados y sobre todo de la segunda mitad del pasado siglo. Bergson creía que los recuerdos
constituían huellas identificables, cuidadosamente grabadas y clasificadas en nuestra memoria, y él distinguía lo que él llamaba una memoria pura de una memoria habitual. La más importante para él era la primera, la memoria pura, que era la persistencia de los recuerdos, de lo vivido, es decir, aquello que de alguna manera delataba o reflejaba el espíritu, nuestra propia biografía, nuestra propia existencia. La segunda memoria, en cambio, es una memoria hábito, una memoria de carácter más instrumental, que toma los recuerdos significativos para el presente, adecuándolos a nuestras necesidades. Pues cuando cumple los años mi hija, o cuando fue el aniversario de tal otra cosa. Bien, mientras la memoria hábito para la persona no sería sino la memoria psicofisiológica de repetición, la memoria pura será, insisto, y volveré ahora, tiene que ver con lo que tenemos entre manos, la verdadera esencia de la conciencia. Es decir, es eso que de alguna manera refleja nuestra propia esencia, nuestra propia biografía. Bresson, como decía, insiste, tuvo una enorme influencia en su tiempo y especialmente en algunos teóricos del mundo de la restauración, del mundo de la historia del arte, de la arquitectura, como Benedetto Croce o Cesare Brandi. La visión espiritualista, especialmente de la memoria pura, va de alguna manera a subyacer en el idealismo profundamente conservador, insisto, en la época en la que estamos, 40, 50 del pasado siglo, de quienes van a considerar la intervención en el patrimonio en adelante como la de un proceso crítico, creativo, en el que es posible recuperar la memoria, entendiendo la memoria como la esencia de un edificio, como el origen que da carácter a un edificio. Uno de los ejemplos más claros de este punto de vista va a ser el de un arquitecto italiano también importante, Renato Bonelli, uno de los teóricos de lo que se llamó el restauro crítico, que, fijaos lo que dice, el objetivo del arquitecto restaurador no es otro que el de recuperar, restituyendo y liberando la obra de arte, o lo que es lo mismo, el complejo global de elementos figurativos que constituye la imagen y a través de los cuales se realiza y manifiesta su propia individualidad y espiritualidad. Fijaos, porque volveremos sobre ello, el objetivo principal será no ya documentar, comprender, transcribir, respetar esa memoria que en forma de palimpsestos y de capas superpuestas conservamos del pasado, sino recuperar lo que se cree que se puede hacer, librando la obra de arte, la esencia de lo que de alguna manera representa el espíritu de una construcción, de un conjunto de edificios o de lo que fuere en el ámbito del patrimonio. Estas ideas tuvieron y tienen a día de hoy, yo estoy viendo, no sé si Teresa estará de acuerdo o no, pero estoy viendo en compañeros y amigos, arquitectos y arquitectas, una especie como de recuperación de estas ideas que yo consideraba que estaban de alguna manera, en fin, puestas en duda. Y voy a traer a colación un caso polémico que refleja esto que decimos, este pensamiento bersoniano, espiritualista, de recuperar, digamos, el pasado con un caso polémico que yo creo que es un caso posiblemente más polémico de la historia del patrimonio cultural español, que no fue sino la restauración del teatro romano de Sagunto. He elegido aquí, lo veis a la izquierda, las palabras de unos artículos que escribieron de los propios arquitectos restauradores. Uno de ellos dice: así era esquemáticamente la realidad del teatro romano de Sagunto antes de nuestro proyecto. Lo veis arriba a la derecha. Y dice: había, Portacelli, uno de los dos arquitectos que interviene en este proyecto, había que recuperar la espacialidad arquitectónica del teatro. Y fijaos, porque lo toma literalmente, liberar, como diría Bonelli, su verdadera forma, hacer inteligible el tipo a través de la restitución del espacio arquitectónico del teatro romano de Sagunto, a partir de la recuperación de la unidad básica cabe a cuerpo escénico, característica principal del teatro romano, tal y como aparece constantemente en la historia de las formas arquitectónicas, etc. Y continúa, y esto es interesante, fijaos, dice: la arquitectura del teatro romano de Sagunto estaba allí,
presente en los restos existentes, solo era necesario hacerla aparecer de nuevo. No dicen solo era necesario leer, decodificar en ese palimpsesto lleno de símbolos difusos, confusos, que rememoran los diferentes pasados que de alguna manera se conservan, sino es hacer aparecer de nuevo algo que existe en su esencia original. La intervención debía responder, dice Portacelli, al programa de su lectura, hacerlo inteligible. En el sentido, y continúa, que indica Prandi en su teoría de la restauración, se trataba de desarrollar la unidad potencial inmanente en los fragmentos para alcanzar la unidad originaria del monumento. El resultado fue es este, me imagino que lo conoceréis. Arriba el antes, abajo el después. Yo recuerdo, el escándalo fue mayúsculo, se politizó, en fin, no podemos ahora entrar en ello, pero hay mucha gente que considera perfectamente legítimo lo sucedido en Sagunto y hace unos días leí en la prensa de un conocido arqueólogo vasco un artículo en el que se reclamaba que se volviera a hacer esto. Y él decía, hoy en día el patrimonio tiene que ver con el turismo, tiene que ver con las visitas de los foráneos, tenemos que recuperar ciudades que no se entienden, que nadie tal. Entonces proponía, por ejemplo, que la ciudad romana de Iruña se reconstruyera al modo de Sagunto. En fin, este tipo de cuestiones se están volviendo a plantear a día de hoy y obviamente pues esto no deja de ser al menos preocupante porque estamos en el patrimonio natural, pero y hay gente que está planteando cosas similares en el patrimonio natural. Llegaremos a un futuro no muy lejano a este tipo de planteamientos. Los hay. Luego hablaré muy rápidamente del welding, término acuñado, como sabéis, en los años 90 como eslogan del movimiento medioambientalista y que tiene muchas interpretaciones y que está... En fin, luego haré referencia a ello en la segunda parte final de mi intervención. Está planteándose cada vez con más frecuencia, sobre todo en el mundo, desde el mundo norteamericano, en el mundo anglosajón, pero básicamente en el norteamericano y en algunos casos con posturas muy radicales. Y debiéramos preguntarnos, ¿todo esto es admisible? ¿Es posible mirar al pasado de estas maneras? ¿Es posible alcanzar unidades originarias en los monumentos, en los cascos históricos? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a esa arrogancia que nos permite? Hay gente, sobre todo en el mundo de la arquitectura, bueno, y quiero decir, mi pareja es arquitecta, mis mejores amigos son arquitectos y si yo tuviera 18 años haría arquitectura. Lo digo esto para que no haya malentendidos. Adoro esa profesión, pero a veces parece que la critico. Pero claro, pregunto esto, es decir, hay gente en el mundo de la arquitectura, y doy clases he dado muchos años clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del País Vasco, que creen que solo desde la arquitectura uno adquiere el conocimiento necesario para liberar a Ariadna de las garras del Minotauro en el laberinto, ¿no? Y que solo el arquitecto es capaz de interpretar, comprender la esencia originaria de las cosas y resignificarlas, entregándolas a la sociedad de una manera determinada. Y frente a eso, vamos a ver que existen otros que creemos que estas cosas hay que hacerlas de manera más democrática, discutiendo con más humildad, con más pragmatismo y sobre todo con más espíritu colaborativo, ¿no? Entonces, es posible alcanzar estas unidades originarias, es posible en los monumentos, en los cascos históricos, y luego hablaré sobre esto, en los espacios con impactos antropogénicos. Le comentaba a Teresa, vengo muy impresionado porque hace unos días, la semana pasada, asistí a una reunión en el Consejo de Patrimonio del Gobierno Vasco en la que gente, por otra parte, de una preparación extraordinaria, pero yo creo que muy envalentonada o animada por la sensibilidad y las exigencias de la gente ante esta enorme crisis climática a la que hacía referencia antes Teresa, que planteaban, por ejemplo, la obligatoriedad de derribar, demoler sistemáticamente cualquier cosa que interrumpiera el cauce de un río.
presas, molinos, en fin, todo aquello. Y esto está, yo me estoy dando cuenta porque me toca participar pues en reuniones institucionales. Vivo en una ciudad que recibió el premio de Green Capital y tiene un anillo verde maravilloso y todo el mundo está muy orgulloso de todo ello, y de repente yo estoy viendo que hay una especie como de cambio de paradigma muy preocupante, justificable, yo lo entiendo, ante esta crisis climática, ante esto que a la gente le asusta tanto. A la gente lo que le preocupa es que la naturaleza de alguna manera pues bueno, recupere su biodiversidad. Recuerdo, por ejemplo, hace no mucho, en un proyecto que había en Vitoria sobre el anillo verde, esa cosa estupenda que rodea la ciudad y demás, y querían intervenir y querían renaturalizarlo, y estas palabras me dan mucho miedo, y lo hacían sin tener en cuenta el espíritu, el alma de los seres humanos que vivieron allá. Es decir, querían trabajar sobre el anillo verde olvidando los molinos y los paseos y los cultivos. ¿Y por qué estos cultivos y no aquellos otros? Y las reforestaciones. ¿Y por qué estas especies arbóreas y no las otras? Entonces, estamos en una situación, vivimos un momento, yo creo que muy interesante, polémico, interesante, en el que es importante debatir. Y luego ya diré, es importante sobre todo no hablar a puñetazos, en blancos y negros, sino siendo pragmático, en fin, pero volveré sobre ello antes de mi parte final. Bien, frente a quienes miran el pasado con ese espíritu personiano de recuperar las esencias puras, las memorias puras, hubo otros, como el psicólogo y sociólogo francés Maurice Halbach, que negaba la existencia de un pasado inmutable, ajeno al presente. Las cosas, por fortuna, pueden ser observadas desde perspectivas bien distintas. Para Halbach, como digo ahí, no sé si lo leéis, no existe ningún pasado estable, ninguna esencia originaria e inmutable que haya que liberar, como creía pues, Bergson o Brandi o Bonelli, en fin, como lo hemos visto, sino un pasado permanentemente actualizado y reconstruido en función de intereses dominantes. Y aquí hay que mirar, como digo, desde el respeto y sobre todo desde un espíritu, digamos, colaborativo y democrático que es fundamental para organizar y hacer las cosas, ¿no? Según este punto de vista, al que yo comparto plenamente, cuando hablamos de memoria estamos refiriéndonos, por tanto, no a la evocación objetiva de lo que aconteció, sino más bien a la reconstrucción. Entonces son cosas obvias, son obviedades, pero hay que repetirlas a día de hoy, sino a la reconstrucción que desde el presente se hace en un momento determinado de acuerdo a unos intereses concretos y específicos, ¿no? Estamos en consecuencia ante un constructo social de significados cambiantes en el tiempo. La memoria, en este sentido, y esto es importante, es siempre una memoria historizada, una resignificación de un pasado que ya no existe porque se fue. Y esto sirve tanto para arquitectos como para restauradores, como para arqueólogos, historiadores del arte, ecologistas, biólogos, hidrogeólogos, geógrafos, expertos en medioambientalismo y absolutamente para todo el mundo. Mi gran sorpresa en estos últimos 5 o 10 años ha sido conocer. En el País Vasco organizamos un máster en el que participó el Incipit y, en fin, gente gallega y el propio David, que lo tengo aquí delante. Ese máster fracasó. ¿Y por qué fracasó este máster? Porque ni las instituciones académicas ni la sociedad está preparada para pensamientos y propuestas mestizas. La gente quiere las cosas claras, la gente quiere que lo blanco sea blanco y lo negro sea negro. Es decir, nosotros estamos proponiendo un máster en el que en un espíritu digamos mestizo, pues arquitectos y restauradores y arqueólogos y hidrogeólogos y demás participáramos en una propuesta que fuera transversal. No triunfó. Primero porque desde el rectorado nos dijeron, vamos a ver, todos los másteres tienen que estar adscritos a una facultad. Y nosotros decíamos, pero vamos a ver,
Aquí estamos arqueólogos, estamos sociólogos, arquitectos, ingenieros, biólogos, hidrogeólogos. No puede estar adscrita en ninguna facultad, no tiene que estar adscrita en una facultad. Entonces, desde las propias superestructuras académicas empiezan por cercenar este tipo de propuestas, que son propuestas mestizas, difíciles de comprender, incluso hasta difíciles de apreciar por parte del alumnado, que quiere que las cosas sean, en fin, más claras y más precisas, ¿no? Pero sigamos adelante. Desde esta perspectiva, por tanto, el pasado no se recupera o no debiera recuperarse en una supuesta verdad objetiva, en un supuesto estado primigenio al modo parsoniano, sino que se construye y se constituye, decía, en interpretaciones renovadas de los datos de ese pasado en un proceso permanente e ininterrumpido de resignificación. Pero antes de continuar, necesito incorporar dos conceptos más. Estamos hablando todo el tiempo de memoria, de mirar al pasado, dos conceptos que tienen que ver, obviamente, con esto y que son el espacio y el tiempo. La noción de temporalidad plantea muchos problemas en el ámbito en el que estamos trabajando, en el ámbito de la restauración, del patrimonio, de los paisajes. Plantea, insisto, muchos problemas a profesionales vinculados con el estudio, conservación y puesta en valor de todo este mundo. Andrea Carandini, un ilustre, insigne, en fin, creo que será el arqueólogo vivo más conocido, uno de los más conocidos, catedrático de la Sapiencia de Roma. Él lo expresaba muy bien cuando decía que cualquiera prefiere el Panteón, lo veis a la izquierda, me parece, con su espacialidad bien definida, nítida, totalizante, similar en la actualidad a lo que posiblemente fue en origen. Cualquiera percibe esto en el que tiempo y espacio van a la par. A los retazos fragmentados que veis a la derecha de templos y de ciudades en ruinas, con sus ecos lejanos, inquietantes, incomprensibles, esos palinsestos, esas memorias fragmentadas que nos inquietan porque no las entendemos, nos asustan porque no las rodeamos con nuestra capacidad racional, ¿no? Entonces preferimos espacios y tiempos unívocos. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues la respuesta tradicional a todo esto ha sido la anulación del tiempo. Anulemos el tiempo, generemos un único espacio de manera que tiempo y espacio vengan a la par. Y esto es fantástico porque lo comprendemos todos. Pecado típico, digamos, de los historicismos en historia de la arquitectura, y eso está pasando en el mundo también de la restauración de los paisajes culturales, fluviales, en fin, luego hablaré al terminar sobre todo esto. Es un riesgo, insisto, no solo para el mundo de la arquitectura, de la restauración, de la arqueología, sino también para quienes trabajan en el ámbito del medioambientalismo, en fin, en esto que llaman rewilding, o como queramos decirlo, ¿no? Por eso muchos se empeñan, todavía a día de hoy, que es lo que me preocupa, en crear espacios sin tiempo, arquitecturas congeladas en el momento de su creación, en su presunto momento de la creación. Esta imagen que veis ahí es real, pero esto se puede perdonar porque esto se hizo en el 19. Es el anfiteatro de Arles. Si alguna vez vais por la costa azul francesa hacia Italia y tal, ahí hay un paseo, un viaje maravilloso, y paráis ahí. Obviamente, cuando el Imperio Romano colapsa, el opus caementium indestructible de los romanos pues hizo que estas construcciones se convirtieran en fortalezas indestructibles, y ahí durante siglos y siglos y siglos ocurrieron cosas. Eso sí que son palinsestos. Ahí vivió gente y se hicieron callejuelas y casas e iglesias, historias, y son documentos auténticos. Pero esa necesidad de unificar espacio-tiempo, esa incapacidad para entender el tiempo como la sucesión de momentos petrificados en espacios únicos, hace que hayan ocurrido estas cosas, y que hayan ocurrido estas cosas es entendible y perdonable, pero que sigan ocurriendo, no. Y siguen ocurriendo, y peor, se siguen proponiendo, como decía no hace mucho, hace una semana, concretamente en la prensa vasca. Este es un ejemplo claro, a la izquierda, de espacios, tiempos estratificados, de densidades biográficas, como decía Teresa, de palinsestos, de memorias fragmentadas. En fin, oímos murmullos de los gallegos, de los castros, pero también de los que tú estudias en la época posclásica y más adelante. Y esos murmullos están ahí.
Y tenemos la obligación de tratar de codificarlos y tratar de articularlos y sobre todo tratar de compartirlos, de socializarlos con la gente. Porque estamos hablando de identidades y las identidades no han de ser las identidades a la que hacía referencia Teresa, sino identidades complejas, identidades que hay que conocer para entender, para sentir y luego para transmitir y compartir, ¿no? Bueno, voy a pasar, estas son cosas que se hicieron en Vitoria, este es un arquitecto vitoriano, a la izquierda veis lo que eran unas antiguas murallas, en la del medio es lo que hoy en día se ve y las guías de Vitoria explican como una torre medieval que no es sino un viaje que hizo el arquitecto, lo digo porque lo conozco, a Milán, vio la torre de los Sforza y dijo, coño, voy a hacer una cosa igual en Vitoria y se cascó esto no hace mucho, por otra parte. Pero bueno, no vamos a entrar en esto. ¿Cómo superar este problema? Y voy avanzando. Pues desacralizando los objetos, los monumentos fetiches, sean culturales o sean naturales, que no existen en sí mismos como instantes congelados, sino como la materialización de memorias fragmentadas que previamente han de ser biográficamente restauradas, comprendidas, decodificadas. Y restaurar, y aquí vuelvo a mi autor fetiche, al que siempre menciono y que conocí personalmente y que me parece una persona extraordinaria, y restaurar, decía Carlos Castilla del Pino, significa devolver a los objetos su significado, el valor semántico que tuvieron en el pasado, y ello solo puede conseguirse contextualizándolos estratigráficamente. Este era psiquiatra, no era arqueólogo, y aquí venía. ¿Por qué la estratigrafía? ¿Por qué los palimpsestos? ¿Por qué la arqueología? Porque, como dice certeramente Carlos Castilla del Pino, un recuerdo no se ofrece como un dato aislado, sino como componente de una estructura contextual, quedando como un estrato, al modo como es estratigráfica la memoria colectiva, ¿no? Y sigo con otra de las frases de Castilla del Pino. Dice, porque es preferible no recordar a recordar mal. Y dice, no podemos traer el recuerdo a la conciencia sin su restauración, esto es, sin dotar el valor semántico que tuvieron en el pasado. E insisto, no penséis solo en edificios, pensad también en la naturaleza, en los paisajes, en las reforestaciones, en el rebuilding, en fin, esto que está tan de moda hoy en día. Es decir, dice, y la restauración misma de un proceso que implica la contextualización del recuerdo inicialmente evocado. La restauración de lo olvidado, no destruido, porque nada se destruye. Por mucho que se borren las cosas en los palimpsestos, por mucho que los monjes, para aprovechar el papiro, quisieran borrarlo, ya, ahí queda algo. Y hoy en día es posible leer hasta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 textos aparentemente borrados. Nunca nada se borra del todo. Entonces dice, la restauración de lo olvidado, no destruido y ahora evocado gracias a la memoria, ha de hacerse con sumo cuidado. Y a mí esto me impresionó en su momento. Nos va en ello la conciencia de nuestra continuidad biográfica, identidad. Hay que evitar, ante todo, la distorsión posible y muy especialmente todo falseamiento. Y dice, es preferible no recordar a recordar mal o falsear lo recordado. Desde la falsificación, desde luego, no es posible lograr la continuidad histórica de uno mismo. Es preciso ser veraz, o mejor, no engañarse. Con otras palabras, es necesaria la restauración fiel. Estamos hablando de identidades. Porque, y dice, nuestros recuerdos no son una trivialidad. El recuerdo se usa para la tarea actual y también para la reconstrucción del proceso histórico. Un artículo que aconsejo. Freud ya lo había dicho, con otras palabras también, en la misma línea. En uno de los textos que escribió una carta a una amiga suya, le dice al final de su vida, tú sabes que trabajo en el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se ha generado por estratificación sucesiva. Tampoco era arqueólogo Freud, pero fijaos, vuelve a la metáfora de la estratificación. Pues de tiempo en tiempo, el material preexistente de huellas anímicas experimenta un reordenamiento según nuevos nexos, una retranscripción. Lo esencialmente nuevo en mi teoría, decía Freud al final de su vida, insisto, entonces, es la tesis de que la memoria no preexiste de manera simple, sino múltiple. Fijaos, están las antípodas de Bergson, de la memoria pura, de Croce,
de toda esta gente, de los idealistas, conservadores, sino múltiple, está registrada en diversas variedades de signos. Y de esta manera, entre arqueólogos y psicoanalistas, llegamos un poco al punto crucial que quería yo en este patchwork, que no sé si está saliendo bien, de mi argumento, ¿no? La memoria no preexiste, insisto, de manera simple, sino múltiple. Nuestros recuerdos no se ofrecen como datos aislados, sino como componentes de una estructura contextual, quedando como estratos. Y otro tanto ocurre en las arquitecturas históricas, en los paisajes culturales, paradigmas de la memoria, como sabemos, ¿no? En consecuencia, para reconstruir estos mundos perdidos, es necesaria una metodología especial, el método estratigráfico. Rebeca, aquí están los arqueólogos y los geólogos, y en fin, y los arquitectos. Yo llevo 20 años dando clases en arquitectura y siempre les animo, por favor, salid de vuestros tipos, salid de vuestras esencias, id a la obra, id al mortero, id a la junta, id a las excrescencias del tiempo, entendedlas, comprenderlas. Esto es muy importante, porque la materialización del tiempo, esta idea es tremenda, es un poco complicada de entender, pero la materialización del tiempo transcurre, los humanos y la naturaleza transcurre y siempre deja huella en el espacio, siempre. La materialización de ese tiempo en un mismo espacio, para comprenderla, solo es posible mediante la superposición estratigráfica de esos retazos de pasado que logran sobrevivir, retazos que solo pueden ser reordenados. Carandini, que también es otro de mis autores fetiches, habla incluso lo complicado que es ser arqueólogo. Yo os lo puedo decir por experiencia. Yo ya hace años que no excavo, me aterroriza, es de una enorme complejidad. Excavar son como vómitos, es un vómito en el que uno tiene que poner en orden las cosas, porque los retazos del tiempo se reordenan de una manera que requiere metodologías muy específicas y sobre todo mucho respeto. Y solo, pues, insisto, reordenadas diacrónicamente mediante el análisis de las relaciones de antero-posterioridad. Y voy terminando, Rebeca, rápidamente, porque vivimos en un mundo estratificado. La estratigrafía, como sabéis, tiene por objeto determinar el orden y la temporalidad de las cosas. El orden y la temporalidad. Hay estratigrafía de formaciones geológicas, hay estratigrafía en el subsuelo, en las excavaciones que hicimos y que hacéis, aquí veo varios arqueólogos a día de hoy. Esto es interesante. Hay estratigrafía sobre cota cero. Esto es posiblemente uno de los grandes avances de finales del siglo XX y que no siempre se tiene en cuenta la aparición, la consolidación de lo que se conoce como arqueología de la arquitectura, que todavía sigue estando en manos desafortunadamente, de arqueólogos, historiadores del arte. Y a mí me gustaría, aquí Teresa, en fin, me gustaría que ya se va incorporando, pero más todavía en el mundo de la arquitectura, de arquitectas y de arquitectos que tienen que tratar de entender esta sucesión del tiempo en los espacios en forma de retazos complejos, ¿no? Esto es una cosa interesante. Ayer me llegó, hablaré contigo luego, hay un grupo de investigación, mi grupo de investigación que está trabajando también en estratigrafías en los bosques, pero no solamente a través de dendrocronologías, sino generando cronotipología. Es decir, no todas las hayas son iguales. Hay hayas trasmochas, hayas que se utilizaron para carbón, hayas que se utilizaron para mástiles de los barcos. Eso genera árboles de unas estructuras y apariencias formales diferentes. Junto a eso existen las huellas de los carboneros, las chabolas de los tal. En fin, hay en un bosque aparentemente que a vista de pájaro pues es verde, uniforme, como decía ella, de eucaliptus o multicolor, como éramos antes, pero debajo hay todo un mundo lleno de retazos, lleno de memorias que tenemos que reestructurar, reordenar. Y eso también se puede hacer, y se está haciendo. Insisto, este grupo son unos geógrafo-arqueólogos de Vitoria que están haciendo unas cosas preciosas, trabajando en esos inmensos hayedos donde la gente va a saquear setas como en fechas como la de hoy, pero que tienen ahí. Bien,
Hay estratigrafía en nuestros paisajes. No voy a insistir en estas cuestiones. Hay estratigrafía, como decía, en los edificios. Pero fijaos, esta imagen la pongo porque es interesante. Cuando empezamos hace 30 años o más, o 40, en la Catedral de Vitoria, veíamos esa imagen de la izquierda. Esa es una imagen de un arquitecto, buen arquitecto, historicista de la época, años 60 del siglo pasado, Lorente Junquera, que dice, en uno de sus papeles, dice, pareciéndome lóbrega y oscura la capital o la Catedral de Vitoria, alejada del espíritu prístino del gótico, etcétera, dice, antojóseme. Entonces él dice cómo abre, cierra, en fin. Entonces él crea ahí, siguiendo un poco a Bergson y a César de Brandi y demás, una imagen congelada, ese espíritu. ¿La realidad cuál es, chicos y chicas? La realidad es esta de aquí. No es esa imagen blanca, casi calvinista, tampoco hispánica, diríamos, de las catedrales de nuestra península, sino es una recreación idealista, idealizada, con unas pseudo-isodomías pintadas, etcétera, de ese arquitecto. La realidad es eso, que es un plano de arquitectos y arqueólogos de mi equipo, de arqueólogas, en el que cada color es una cosa que sucedió, acontecimientos. Estos sí que son palinsepstos y están ahí, a la espera de su decodificación, de su desciframiento y de su transferencia a la sociedad en la forma que sea. Pero si en algún lugar físico se conserva la memoria, obviamente, es en los paisajes. Como dice uno de los grandes sabios en este tema, el catalán Joan Noguer, dice, los paisajes actuales son el resultado de siglos de historia y estas huellas del pasado que perviven en el territorio presente no solo contribuyen a definir la identidad de un determinado paisaje, sino que se constituyen elementos básicos para pensar su futuro. Y dice también Joan Noguer en otro texto, el territorio es el receptáculo, lo decía muy bien esta mañana en la primera intervención Teresa, es el receptáculo del pasado en el presente, un auténtico palinsepsto. El tiempo se fugó, pero el paisaje permanece. Y es a través de ese libro abierto como accedemos cotidianamente a un pasado que todo lo empapa. Ese pasado que todo lo empapa y que tenemos que... Bien. ¿Cuánto me queda, René? 15 minutos. 15 minutos. Bien, como se ha dicho antes, y sabéis todos, se llama palinsepsto a ese manuscrito, papiro, piel, en fin, sobre el que se escribe una y otra vez, ¿no? En fin, ahí tenéis la imagen. Este es un proyecto que también trabajamos desde nuestro equipo. Esta es una fotografía aérea de la margen izquierda de Bilbao, de las minas, de la zona pobre, en fin, digamos, trabajadora de la margen izquierda. Es un paisaje alucinante, lleno de cráteres, ahí hubo miles de minas y vagonetas y carretas y bocaminas y transformaciones y hornos de todo tipo y luego vagones que llevaban a los puertos. Se creó un paisaje absolutamente es onírico y claro, hay que recuperarlo. Y llegan los paisajistas. Y claro, y me aterroriza, porque se quiere intervenir sin comprender, se quiere explicar ese documento sin haberlo leído previamente. Se han hecho varios estudios, claro, y nos hemos dado cuenta de que ese paisaje recoge en cantidades, es un paisaje sistémico con subsistemas en la que cada mina tenía su propietario, cada mina tenía sus bocaminas, sus zonas de extracción, sus zonas de transformación, los poblados donde vivían los mineros, el cura, la casa del cura, la iglesia, y todo eso repartido en un paisaje que, claro, si lo deja la naturaleza, tiene tal fuerza que si eso se abandona en 15, 20, 30 años, empieza de alguna manera a recuperarse, ¿no? Corremos el riesgo de perder esa memoria, de perder la lectura de ese palinsepsto o hacer una lectura superficial, banal. Está de moda lo banal, y de repente pues utilizan algunas bocaminas para hacer unas piscinitas, unos pequeños lagos y luego los bidegorris o los caminos estos de las bicis rojas y unos asientos y unos juegos para niños y demás y la gente feliz. Y hemos quemado literalmente un documento histórico, un valor extraordinario. Llegados a este punto, por tanto, queda claro que un territorio, una ciudad, no se puede concebir ni se puede diseñar como si fuera un espacio. Bien,
Esta imagen, volveré luego sobre ella, es interesante. No voy a abundar en ello para ir terminando. Bien, existen muchos ejemplos, como sabéis, de estudios realizados en torno a paisajes urbanos, paisajes metropolitanos, ¿no? Voy a detenerme, porque lo conoceréis, me imagino, uno de los más sobresalientes que existen y sobre todo se pueden consultar, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de un vídeo que editó English Heritage y la Universidad de Cambridge y el Museo de Londres, que recoge la historia de la gran metrópoli inglesa durante los últimos 2 milenios. Está en Internet, es un vídeo que creo que dura 8 o 10 minutos, está muy bien, y yo he elegido únicamente algunos pantallazos para ponerlo como ejemplo de cómo se puede trabajar, entender y decodificar estos palimpsestos en toda su riqueza y en toda su complejidad, ¿no? Este vídeo, insisto, refleja muy bien cómo se fue escribiendo la historia del Gran Londres a lo largo de los siglos, ¿no? En la imagen de arriba a la izquierda, la primera, veis el espacio de la metrópoli londinense, que ocupa aproximadamente unas 600 millas, dividido por dos por el Támesis, ¿no? En la imagen 2, esta es interesante, volveré luego sobre ella, veis la primera red de caminos. Antes hacía referencia a Teresa a los primeros caminos que habría pues en Galicia, caminos y calzadas construidos hace más de 2000 años, y luego se extendieron por toda Inglaterra, y sobre la que se construyó el primer Londinium, el Londres romano. En fin, y no voy a explicaros, luego eso se va poco a poco densificando en diferentes periodos, etcétera. Investigaciones similares también se han realizado en otras ciudades, aunque no quizá con la exhaustividad que hicieron los ingleses. Un ejemplo que suelo poner yo, porque me gustó en su momento, es el de la Escuela Sueca de Arqueología en Roma, que realizó un trabajo espléndido, cuya portada la tenéis ahí. Veis el título, que el título me parece en sí mismo muy significativo, muy intencional, una auténtica declaración de intenciones: espacio, movimiento y artefactos. Es decir, en primer lugar el espacio y el movimiento, y luego eso que tanto gusta a los piedrillas, arqueólogos, porque hay arqueólogos piedrillas, es decir, que se fascinan con los objetos y con las cosas, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en el tema ese. Los paisajes y las ciudades, por tanto, no son sino el resultado del diálogo entre fijos y flujos, las cosas que permanecen en el espacio y las dinámicas que los transforman, etcétera. El reto, por tanto, va a ser el conocimiento de esas estructuras tenaces que permanecen en el espacio-tiempo, como, esto es interesante, como patrones genéticos constituyentes y constitutivos. Yo recuerdo hace ya 15 años, cuando vimos, fijaos en el asombroso parecido del grafo histórico de Londres, a la derecha, con el de Vitoria-Gasteiz, que realizó un arqueólogo de mi equipo, Ismael García Gómez, una tesis doctoral espléndida. Es decir, no hay dependencia intelectual entre uno y otro. Fijaos la similitud. No hay dependencia intelectual. Lo que sí que hay es la confirmación de la existencia posiblemente de patrones genómicos en la memoria de las ciudades y de los territorios, ¿no? Hipótesis que habría que confirmar con nuevas investigaciones, ¿no? Pero esto lo hemos visto, es decir, hay una especie como de repetición de patrones en espacios y en tiempos muy alejados entre sí. Bien, y hacemos una breve pausa, cambiamos de tercio y vamos a la parte final. Como decía al inicio de esta charla, esta es una de las consecuencias del patchwork al que antes hacía referencia. El patrimonio, tal y como hoy en día lo concebimos, es un constructo decimonónico asociado a los procesos de transformación del mundo moderno y a la creación de los campos disciplinarios. Puede decirse en ese sentido, estoy leyendo aquí un texto, que el impulso de las disciplinas científicas, con objetos y métodos diferenciados, explican la temprana compartimentación dual del mundo del patrimonio. Este es un tema que merecería un ciclo. Estoy del patrimonio natural y del patrimonio cultural, pero bueno, lo cultural por una parte y lo natural por otra. El intangible aún tardará un tiempo en incorporarse y adquirir carta de naturaleza.
con la arquitectura, la arqueología, la historia del arte, la restauración, orientados a construir el discurso autorizado en el primero de los ámbitos, la ecología, la geología, la geografía, la biología en el segundo. Y aunque desde la geografía hubo intentos loables y pioneros, yo admiro mucho a los geógrafos también. Me da mucha pena, en nuestra universidad al menos la geografía es una disciplina, es un grado que está teniendo dificultades, y considero que la geografía es una disciplina con un potencial enorme. Creo que hay aquí a un geógrafo, Álvaro Domínguez. Sí, te he leído un par de cosas muy bonitas sobre paisajes transgénicos y sí, pero va muy bien un poco la línea de esto que estamos comentando, ¿no? Bien, entonces decía que aunque desde la geografía hubo intentos loables, pioneros, como el de Karl Sauer en el año 25, hace un siglo, para superar este dualismo con su concepto de paisaje cultural, el nacimiento de dos organismos después de la Segunda Guerra Mundial cercenaron cualquier esperanza a este respecto. La creación de dos instituciones supranacionales, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el año 46, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en el año 47, concedieron carta de naturaleza a esta binaria, dual y maniquea idea del patrimonio que aún perdura a día de hoy. Esto daría por una conferencia, y aquí me voy a detener para ir terminando en una anécdota que le comentaba antes a Teresa. Bueno, no, esta es una anterior. Hace ya bastantes años, yo llevo 30 años, un poco más quizá, ya me hice mayor, en el Consejo Asesor de Patrimonio del Gobierno Vasco, y hace ya años, bastantes años, fui testigo, recuerdo perfectamente, una reunión institucional de un fuerte desencuentro entre medio ambiente. Estaban por una parte URA es la institución que lleva el tema de las aguas, son hidrogeólogos, es ejemplar, trabajan maravillosamente bien. Y por otra parte estaban los de cultura, los del Servicio de Patrimonio Cultural. Y yo recuerdo, yo era muy joven entonces, estaba casi allí empezando mis primeras reuniones, escuchando. Se trataba de dilucidar qué era más importante, si garantizar el acceso de los salmónidos a la cabecera de las cabeceras de un río determinado, porque además era un río concreto, es un río de esos que bajan de la división de aguas al Cantábrico y que desemboca en Lekeitio, es un paisaje absolutamente maravilloso. Entonces, ahí se discutía qué era más importante, si garantizar el acceso de los salmónidos a la cabecera de este determinado río, lo que suponía restaurar sus conectividades potenciales y proceder al derribo de los obstáculos, o salvar de la demolición los ingenios hidráulicos del gran ingeniero ilustrado vasco Pedro Villarreal de Berriz, uno de los grandes ingenieros españoles del siglo XVIII, que creó unas presas absolutamente innovadoras para la época y se conservan maravillosamente bien. Yo recuerdo la indignación de unos y otros y hablaban de una convicción absoluta sobre qué es lo que había que hacer, ¿no? Aquel desencuentro me pareció kafkiano en su momento, sobre todo porque fue muy tenso, insisto, pero me consta que a día de hoy, las posiciones no solamente se mantienen, sino que el enfrentamiento se ha agudizado. Y los decibelios de las discusiones han ido a más y están yendo a más. Bueno, en mis años no tuve ocasión, recuerdo, no sé, desde País Vasco, desde Galicia, me imagino que aún no lo recordaréis, las famosas inundaciones del año 83 que destruyeron Bilbao. Fue una cosa absolutamente impresionante, y yo recuerdo, estamos a finales de los 80 y se tomó la decisión de derribar algunos puentes históricos en el cauce del río Nervión, porque eran auténticas pantallas y tapones que obviamente generaban una enorme inseguridad para el futuro, para la población local. Y yo me acuerdo que yo conseguí, entonces era casi veinteañero, y yo lo único que les pedí, bueno, si hay que derribar, que se derribe, pero documentémoslo. Y me acuerdo que fue uno de los primeros que hicimos fotogrametría tridimensional, etcétera, en puentes que desaparecieron. Bueno, entonces, algo de experiencia en ese sentido tengo. Luego he vivido también esos contenciosos y desacuerdos a raíz de las inundaciones periódicas de los ríos en la llanura alavesa, etcétera. ¿Qué pensar de todo esto? Y voy terminando. No, la verdad es que no lo sé. Lo que sí tengo claro es que debemos salir y huir de las trincheras disciplinarias. La semana pasada hubo una última reunión en el Gobierno vasco
con esta cuestión. Y se nos pedía que tomáramos una decisión, es decir, un determinado ayuntamiento de Guipúzcoa solicitaba la demolición de algunos puentes colgantes en un determinado río porque generaba problemas, etcétera. Y una vez más fui testigo, 30 años después, de una reunión similar, de una argumentación similar, de quienes defendían que eso tenía que ser objeto de demolición y quienes decían que se rasgaban, es decir, no llegaban a entenderlo. Es decir, y me preguntaron a mí, ¿y tú qué opinas? Dije, no sé, y hubo que votar, y me abstuve. Luego tuve una bronca. En mi grupo de investigación y sobre la cátedra de UNESCO trabaja tanto para ordenación del territorio y medio ambiente en el gobierno UNESCO como para gente de cultura. Y este es un tema, este es un gran debate. Este es un gran debate que va a ir a más, y con el que tenemos que implicarnos. Recientemente, ya insisto, me ha tocado vivir y sufrir esta situación durante la preparación de un libro que, si no ha salido, ya saldrá un día de estos, editado por la cátedra nuestra, UNESCO, titulado Guía de buenas prácticas en materias de paisaje, espacios urbanos fluviales. Bien, y a la hora de debatir con hidrogeólogos, medioambientalistas, ecologistas y ciertos geógrafos sobre el tratamiento que han de recibir las cuencas fluviales en un paisaje tan antropizado como en el País Vasco, he visto, y esto lo planteo, y lo digo con hasta cierta pena y una cierta angustia, actitudes extremadamente radicales, actitudes intransigentes, actitudes envalentonada sin duda por las urgencias de la crisis climática a la que hacía antes referencia Teresa y la extrema sensibilidad de la gente ante una situación que está volviéndose ciertamente angustiosa. Salvando las distancias, podemos decir, y voy terminando, que algunos de los riesgos que hemos visto en el patrimonio cultural, expresados como en el caso de Sagunto, acechan también en el campo del ecologismo y del medioambientalismo. En la bibliografía anglosajona, especialmente en la norteamericana, hay algunas propuestas que nos pondrían los pelos de punta. Yo no lo conocía, he estado enredando y trasteando en bibliografía anglosajona y demás, y hay algunas propuestas son tremendas. Es decir, hablan de devolver a la naturaleza prehumana y el Pleistoceno, en fin, una serie de cosas, en fin, que aún realmente, pero bueno, el objetivo de lo que se llama rewilding es reforzar, como sabéis, la capacidad de adaptación de los ecosistemas mediante la restauración de los procesos naturales y la retirada de las intervenciones antropogénicas. Hasta ahora el debate científico se ha centrado principalmente en los efectos biológicos y ecológicos y en los factores de éxito de la recuperación de la naturaleza. Cuando uno lee bibliografía norteamericana y luego lee la europea, uno se da cuenta, sobre todo Europa, ¿no? En Europa los paisajes, si no son las grandes extensiones de América Latina o de Brasil o de Norteamérica, los paisajes europeos están tremendamente antropizados, son paisajes culturales en un sentido más estricto del término, ¿no? Afortunadamente, en Europa tuvimos la fortuna de contar con el Convenio Europeo del Paisaje, no voy a abundar en ello, pero bueno, el Convenio Europeo del Paisaje, a diferencia del pensamiento UNESCO, yo aunque dirija una cátedra de UNESCO, tengo una actitud muy crítica con UNESCO, porque UNESCO, y soy contrario, en fin, lo que los gallegos habéis sufrido con Ribera Sacra, pues sufrieron previamente los catalanes con la declaración, no me sale ahora, de Patrimonio de la Humanidad, bueno, y también en Rioja Alavés, el Priorat, efectivamente. A mí recientemente me han pedido opinión a este respecto. Yo he desaconsejado que se soliciten Patrimonio de la Humanidad de determinadas cuestiones porque en realidad estamos, en fin, priorizando valores presuntamente excepcionales, presuntamente universales y olvidando la cotidianidad, los paisajes donde vive la gente. Y realmente este es un tema, en fin, en el que podríamos entrar, no lo hacemos, insisto, por falta de tiempo, ¿no? Como digo, en Europa tuvimos la fortuna de contar con el Convenio Europeo del Paisaje, un convenio que representó un giro copernicano en el entendimiento político del paisaje, que ha de ser objeto no solo de protección, como de alguna manera piensa, defiende y propugna UNESCO, sino también de gestión y de ordenación, tema complicado como pocos. Personalmente,
y voy terminando, he quitado algunas cosas, siento una gran inquietud cuando veo, por ejemplo, que una conocida guía metodológica de restauración fluvial española incluye entre los ejemplos de buenas prácticas, creo que es el segundo, de buenas prácticas, la demolición sistemática de presas y azudes o la eliminación y permeabilización de obstáculos, es decir, la demolición de puentes, molinos o construcciones varias asociadas con la historia de los espacios ribereños. Esto está escrito en un libro de alta divulgación, muy utilizado por los técnicos de diferentes gobiernos y por un conocido geógrafo. Pero siento la misma inquietud, incluso más en este caso, porque no es inquietud sino enfado, cuando desde la arqueología o la arquitectura se quiere restaurar con criterios historicistas y violetianos en la esperanza de recuperar la esencia original, el espíritu prístino de esto o de aquello, creando auténticos monstruos como este teatro al que me he referido muy rápidamente. No hay, y voy terminando, esencias originales que rescatar. El pasado se fue, y se fue para siempre. El objeto de la restauración ecológica tampoco es volver al pasado, no es recuperar la situación original, sencillamente porque volver al pasado es termodinámicamente imposible y toda degradación ambiental severa conlleva una pérdida irreversible. Sin embargo, lo sucedido en el pasado permanece, al menos parcialmente, codificado y almacenado en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, de los paisajes, de las construcciones históricas. Esa fracción de información remanente recibe el nombre de memoria ecológica, de memoria estratigráfica. Esta memoria es, en definitiva, ese componente histórico, es el componente histórico de la duración, otro término con el que terminaré, de los ecosistemas, de los paisajes, de los patrimonios construidos. Dos o tres ideas para el futuro. ¿Qué hacer? Hemos de aprender a pensar en términos de capas de memoria superpuesta, en términos estratigráficos, en términos de palinseptos, lo ha hecho varias veces Teresa en la intervención primera, que contienen una superposición de escrituras precedentes. Siempre recuerdo unas palabras que me dijo un arquitecto hace ya 30 años, hoy en día amigo y compañero, Leandro Cámara, codirector del plan, director de la Catedral de Santa María, cuando estábamos diseñando nuestro proyecto de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, y me dijo: Agustín, debemos considerarnos como unos simples escribientes de este complejo y extraordinario palinsepto que es la Catedral de Santa María, y ello nos hará humildes porque sabremos respetar a quienes nos precedieron en la esperanza de que sabrán respetarnos también quienes nos sucedan en el futuro. Hemos de aprender, voy terminando ya, a hacer investigación comprometida. Se ha hecho referencia a esto esta mañana. A salir de tentaciones autistas, de nuestros intereses curriculares. En fin, el lema al que ha hecho referencia Rebeca en nuestro proyecto de la Catedral abierto por obras no fue también, fue un acierto publicitario sin duda, pero sobre todo era una declaración de principios sobre la responsabilidad social de la investigación científica. Y sobre todo debemos comprometernos más con la gente. Y voy a terminar con un proyecto concreto que está haciendo desde la Cátedra UNESCO. Porque en un mundo global cada vez más homogeneizado, más IKEA, en el que las ciudades, los comercios, los lugares de esparcimiento, todo se parece cada vez más entre sí, las identidades están adquiriendo una escala local, diríamos incluso que barrial. Esta es una experiencia que a mí me dejan absolutamente sorprendido los argentinos, es decir, tienen una reivindicación del patrimonio, pero sobre todo mujeres, es un tema liderado por mujeres, con perspectiva de género, pero a una escala barrial, con un dinamismo que realmente a mí me deja absolutamente fascinado, ¿no? Esta idea de las identidades barriales me parece una idea importante para el futuro inmediato. Desde nuestra cátedra UNESCO y con el patrocinio de la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, la arquitecta argentina Verónica Benedet está llevando un proyecto de investigación que pone el foco en la revalorización y significación de los tejidos residenciales,
los entornos urbanos del siglo XX del Abasto, uno de los barrios más populares de la ciudad de Buenos Aires. Son ciudades, si conocéis Latinoamérica, yo me acuerdo en La Habana y en algunos lugares, uno tarda 2 o 3 años en volver y se encuentra de repente que han desaparecido manzanas enteras y en su lugar aparecen unas torres gigantescas. Es decir, estamos viendo una situación, en fin, lo de la destrucción creativa del capitalismo que decían Bauman y Schumpeter, pues está ahí a día de hoy y de manera imparable, ¿no? Entonces, el objetivo de estos proyectos, de estas identidades barriales, es trabajar en la recuperación de la memoria urbana y colectiva, con todo tipo de actividades. La respuesta ciudadana en este proyecto concreto de Buenos Aires, del barrio de Abastos, un barrio donde vivió Gardel y, en fin, y otros, es interesante. Hay en la ciudadanía un profundo malestar ante la uniformización de los tejidos urbanos de los países, una enorme preocupación por la pérdida de las identidades que forjaron las vidas de generaciones de ciudadanos, ¿no? E insisto y termino, no es una casualidad que la gran mayoría de las personas implicadas sean mujeres y que sean perspectivas de género las que configuran el cañamazo sobre el que se está construyendo propuestas verdaderamente interesantes. Y termino con esta última, que también me impresionó, esta frase de un arquitecto italiano que dice: en la actual situación ecológica, la elección contra el modelo del cambio y a favor del mantenimiento y la preservación deviene un imperativo esencial. Nuestra época, y eso me dejó, hostia, qué frase dije, no se puede permitir otra estética que la estética de la duración. Tremenda, pero potente, ¿no? Nada, termino con ello. Muchas gracias. Bueno, moitas grazas, Agustín. Temos moita densidade para falar agora no debate. Vou